Le tengo que hacer una confesión. Cuando a mí alguien me pregunta, ¿cómo estás? Hay veces que me siento un poco deshonesto cuando respondo. Estoy bien. Como decimos en inglés, estoy ok. Pero estoy ok de verdad, estoy bien de verdad. ¿Cómo me estoy sintiendo en ese momento? ¿Estoy dispuesto a compartirlo? Hay veces que no. Yo soy el que estoy confesando. En ese momento quiero presentar una fachada perfecta, una fachada de que estoy bien, bendecido y bienaventurado, ¿no? Me resulta incómodo comunicar lo que verdaderamente estoy sintiendo. Y me quiero preguntar hoy si esto no nos afecta también cuando nos comunicamos con Dios. ¿Cómo hablamos con Dios? ¿Le decimos a Él verdaderamente lo que estamos sintiendo? ¿Nuestras emociones? Por ejemplo, si sientes que Dios está lejos de ti, que te ignora en un momento de necesidad, ¿cómo se lo dices a Él? Aquí tenemos un ejemplo en el libro de Salmos. Y dice ahí el salmista, ¿por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? O quizás sientes que Dios se ha olvidado de ti, que ya no te recuerda, que te ha dejado solo en tu angustia. ¿Te sientes así? ¿Cómo se lo comunicas a Dios? El salmista dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? O quizás te sientes rechazado durante una temporada interminable, dejado allí por castigo de Dios. ¿Te sientes castigado por Dios en tus circunstancias? Mira lo que dice el salmista. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado para siempre? ¿O te sientes abandonado por Dios? Como si tu salvación no fuera real. Mira lo que dice el salmista. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos para salvarme? Tan lejos de mis gritos de angustia. ¿Sabe quién dijo eso también en su vida? Jesús, ahí en la cruz. O quizás sientes que Dios es indiferente, que está ignorando tu sufrimiento. Mira lo que dice el salmista aquí. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? Despiértate. ¿Le has dicho eso alguna vez a Dios? Ahora, sin embargo, hay otro salmista que dice que Dios jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Que Dios se duerme o que no se duerme? Quizás te sientes que tus oraciones no traspasan el techo de tu casa, que no llegan a Dios porque Él no te da respuesta. El salmista también llora. Escucha mi oración, oh Señor, y presta oído a mi clamor. No guardes silencio ante mis lágrimas. Y en esos momentos de angustia te encuentras desanimado, deprimido, devastado, y ni sabes qué decir. Y el salmista también confiesa, porque he comido cenizas por pan. ¿Qué imagen? Cenizas por pan. Y con lágrimas he mezclado mi bebida. Mis días son como sombra que se alarga y yo me seco como hierba. ¿Te has sentido así alguna vez? Aquellos de nosotros que ya estamos un poquito más avanzados en años, nos empezamos a sentir un poquito seco como hierba. También en esos momentos te oprimen las debilidades de tu cuerpo, las enfermedades, los dolores y hasta aún el terror de la muerte. Y dice el salmista, angustiado está mi corazón dentro de mí y sobre mí han caído los terrores de la muerte. Y allí quizá tu oración dolorosa se parece
a la oración del salmista. Angustiado está mi corazón. Y después, en otro salmo dice, ten piedad de mí, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, porque mis huesos están en agonía. Muy angustiada está mi alma. Y aquí está esa pregunta. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Te has sentido así? Muchos de nosotros no sabemos qué hacer con nuestras emociones más angustiadas, más profundas, las más dolorosas. Las expresamos, sean lo que sean, sea lo que pase, sea lo que sean las consecuencias, o las controlamos, las escondemos, las soportamos. Algunos de nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, hasta que hay consecuencias dañinas y destructivas porque dejamos que nuestras emociones nos lleven. Reaccionamos emocionalmente en algunos casos y herimos a alguien. Pero por eso hemos recibido el consejo también de que no debemos de ser controlados por nuestras emociones. No debemos de ser guiados por ellas. Que nuestras emociones deben de ser guiadas por la verdad. Y sobre todo por la verdad de la palabra de Dios. Aunque eso es verdad, nos puede llevar a un extremo de subyugar y hasta ignorar y esconder nuestras emociones, incluso hasta el punto de reprimir nuestras emociones más poderosas. Pero, ¿qué hacemos con la realidad de que el Dios que es verdadero y que nos dio su verdad, también nos creó como seres emocionales? Que el mismo Dios que nos dio su palabra de verdad también y primero nos dio nuestra capacidad emocional. Cuando Él nos creó a su imagen, nos creó como seres emocionales, con emociones. En los Salmos encontramos que aunque nuestras emociones no siempre son correctas, no siempre expresan una realidad de una manera lógica, aunque nuestras emociones no siempre sean las más bellas, o aun cuando comunican nuestra propia ignorancia, Dios las recibe con su amor y con empatía. Aquí en los Salmos encontramos numerosos ejemplos de creyentes que derraman sus emociones. Las derraman allí, las llevan al altar, delante de Dios. Vemos que Dios acoge esta expresión honesta, incluso cuando sabe que hay más algo en juego. Algo que el salmista no está entendiendo y comprendiendo de su situación. Si necesitamos prueba de que el cristiano tiene permiso para traer sus emociones allí delante de Dios, para expresarlas honestamente, para presentar sus dolores y sus angustias ante el trono de Dios, las Santas Escrituras, en el libro de los Salmos, nos da la amplia evidencia de que sí, Dios acepta nuestras reales emociones, nuestros clamores emocionales, y los recibe con su infinito y eterno amor. En esos momentos, el alma angustiada que está al punto de desfallecer también puede decir, cansado estoy de mis gemidos, cansado estoy de llorar. Esto nos lleva a considerar que no solo nos cansamos físicamente, sino que después de un largo tiempo de turbulencia emocional y espiritual, también podemos llegar a estar emocionalmente y espiritualmente agobiados, agotados, hasta el punto de que ya no podemos más. Al comenzar nuestra serie hoy de los Salmos, cantos para toda temporada de la vida, estudiaremos los Salmos 42 y 43, examinando un ejemplo vívido y que a mí me ha afectado mucho en mi propio estudio de la palabra, de cómo pasamos por temporadas de agotamiento mental, espiritual y emocional. Aunque normalmente cuando estudiamos los salmos, tomamos cada salmo como una lectura independiente, en este caso especial, la mayoría de los estudiantes
de los Salmos del Antiguo Testamento opinan que el 42 y el 43 forman una unidad de poesía. Se deben de estudiar juntos y vamos a ver por qué. En primer lugar, si ustedes tienen su Biblia, a veces en el teléfono no se ve esto más bien, pero en las Biblias lo que van a ver en el 42 es que hay una introducción que dice quién escribió ese salmo, pero en el 43 esa descripción no está ahí. También vemos que hay un corito, un estribillo que se repite a través del Salmo 42 y 43, se repite 3 veces y vamos a ver cuál es el corito ese. Y el flujo general también, como usted ve el tema y lo trata como una obra de poesía unida, pues le da más sentido al pasaje. Por lo menos, al mínimo, podemos decir que el Salmo 43 es una estrofa que después fue añadida al canto del Salmo 42. Ahora, para apreciar el estado emocional del salmista que escribe este salmo, este canto, deberíamos empezar con la pregunta que repite, ese estribillo, ese corito que yo dije que se repite. ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Esta palabra de desesperación comunica algo muy poderoso. Expresa un estado mental de depresión. Y lo vamos a ver a través del resto del Salmo. El salmista está deprimido y esencialmente se pregunta, ¿por qué estoy deprimido? Se hace esa pregunta a sí mismo. Hay veces que yo lo hago también. Nos hacemos esta pregunta. Y hasta nos podemos sentir abochornados, avergonzados con esta pregunta, con todas las bendiciones que tenemos, con la gran salvación que hemos recibido. ¿Cómo puede ser que me siento así? Triste, agobiado, sin motivación, deprimido. Sin embargo, ya que vemos aquí cómo Dios ha registrado esta pregunta en su palabra, no tenemos que hacerla con vergüenza, sino debemos de entrar en una conversación con Dios, como lo hace aquí el salmista, para explorar allí en esa conversación las razones, el por qué he llegado a ese momento de estar agobiado, de estar deprimido. Empezando con el primer versículo de este salmo, vemos que está deprimido porque está cansado, agotado, sin más fuerzas de seguir adelante, como cantamos en algunos momentos anteriores. Aquí dice, como el ciervo anhela las corrientes del agua, así suspira por mí, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esa última pregunta la vamos a examinar al final. Pero esencialmente él está diciendo, ¿cuándo puedo estar en la presencia de Dios? El salmista aquí nos presenta la imagen de un ciervo, un venado, algunos de nosotros diríamos en nuestros países. Un venado silvestre que se encuentra en una gran angustia. La misma palabra que es aquí traducida con un sentido de un animal que anhela, que está suspirando. Esas palabras es la misma palabra y quiere decir que está jadeante. Una traducción dice que brama. Otra traducción dice que está en ansiedad, que ansia. Fíjese que el salmista no se compara a sí mismo con un león o con una oveja o con un camello, que eran animales que eran comunes ahí en esa misma área, sino que se compara con un ciervo. Resulta que cuando el ciervo tiene mucha sed, expresa su gran necesidad al aullar y gritar. Está desesperado porque la escasez de agua le representa una crisis existencial. Si no encuentra un lugar donde tomar agua, va a morir. Y aquí el salmista expresa su gran necesidad de encontrar el agua viva de Dios porque ya ha llegado al final de sus propios recursos. Ya no tiene lo que necesita para seguir, para sobrevivir. Está agobiado con una gran sed en el desierto. ¿Te encuentras así hoy? ¿Has tratado todo? ¿Te has esforzado? ¿Te has afanado en gran medida?
y ya te encuentras completamente agotado al final de ti mismo, de todo lo que puedes hacer. Te invito hoy a examinar conmigo cómo puedes ir a Dios con esta necesidad, preguntando, ¿cómo puedes acercarte a Dios en una temporada de agotamiento y fatiga? En primer lugar, el salmista reconoce que su agotamiento y gran sed resulta de su inhabilidad de ir a la casa de Dios. Dice allí, me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Dice esto como alguien que anhela lo que ya no puede tener, lo que ya no puede hacer. Algo que gozaba en tiempos pasados, pero que no lo tiene hoy día, en el presente. No sabemos exactamente por qué el salmista no tiene acceso a la casa de Dios, es decir, al templo allá en Jerusalén. Probablemente escribe esto desde el exilio, y esa es la opinión general que los estudiantes de la Biblia tienen, que este es un salmo escrito por alguien que está en el exilio. Y su separación del templo, de la gozosa adoración y alabanza de Dios, le trae tristeza. Le causa esa depresión que lo agobia y lo agota. Yo le quiero sugerir algo a ustedes, y a aquellos de ustedes que nos están viendo por línea. Yo he encontrado en mi propia vida que cuando dejo de venir a la casa de Dios, de unirme con mis hermanos y mis hermanas, en alabanza, en adoración, en servicio, en estudio, me siento mejor, mucho más cansado, mucho más agobiado, mucho más deprimido. El cuerpo de Cristo, la iglesia, la adoración aquí nos levanta. No venimos solamente para tener algo emocional, venimos aquí para recibir el agua viva del Espíritu. No dejemos de ir a la casa de Dios. Sigue diciendo después, Dios mío, mi alma está en mí deprimida, porque por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Una vez más, su anhelo por la tierra lejana, su patria abandonada, le causa una mezcla de memorias bellas y melancolía con profunda tristeza. Y regresando al simbolismo del agua, encuentra en ella también el poder abrumante de Dios. Dice, un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Le parece que esas poderosas aguas de Dios lo han barrido, lo han sumergido, lo han arrastrado de un lado al otro? Y esto no es todo, también se siente abandonado por Dios, dejado allí a sufrir la opresión del enemigo. Dice, adiós mi roca, diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Aquí vemos esa pregunta y comunicación honesta. El salmista le dice a Dios honestamente que siente que Dios lo ha olvidado. ¿De veras ha abandonado a Dios al salmista, a su hijo? Como veremos en unos momentos, aunque esta es una pregunta retórica que representa una realidad, emoción de abandonamiento, la realidad y verdad de la situación es muy diferente. Pero como hemos visto, Dios recibe, Dios acepta esa real emoción. Dios oye al salmista cuando sigue hablando de la oposición de sus enemigos. Dice, como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrenta, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Sus enemigos se burlan de él. Usan su situación desesperada para afligirlo con la pregunta, si tú crees en Dios, ¿cómo es que has llegado a esta situación? ¿Dónde está tu Dios para rescatarte, para cuidarte, para protegerte? Y el salmista le presenta esta pregunta a Dios no como su propia pregunta,
pero pidiendo a que Dios demuestre su presencia y su provisión. Le sigue pidiendo a Dios hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto. La percibida y real falta de justicia y equidad en su vida lo oprime, lo aplasta y lo deprime. También le roba de su fuerza. Se siente impotente ante una gran injusticia y le amenaza su esperanza en Dios. Como sigue diciendo, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Y aquí vemos la tensión entre la verdad que el salmista sabe y la emoción que siente. Sabe que Dios es su fortaleza. Sin embargo, todavía pregunta, ¿por qué me has rechazado? Se siente rechazado, pero sabe que Dios es su fortaleza. Lleva esas dos cosas allí en tensión. Esto lo lleva a un lugar oscuro, a un sentimiento de profundo desamparo. Anda sombrío y deprimido. En total, el agobiado estado de su alma y el agotamiento emocional que experimenta se expresan en 4 lamentos. En primer lugar, él se siente separado de Dios y su templo. Segundo, se siente triste por su lejanía de la tierra prometida. Se siente olvidado en la opresión que recibe del enemigo. Y se siente rechazado en la injusticia que sufre a la mano del enemigo. Y sea sugerido, implicado o expresado explícitamente, el salmista siente que Dios ha permitido o ha causado esta situación. Quizás hoy tú te sientes de esa manera. Te sientes separado de Dios, con una tristeza profunda, olvidado por Él, quizás hasta rechazado. Aunque la realidad sea muy diferente, Dios te invita hoy, así como recibió al salmista, a que tú vayas a Él, a su trono, a sus pies, y comuniques tus emociones, como en realidad te sientes. Te estás preguntando, ¿cómo estás? Y quiere una respuesta honesta. Comparte con Él cómo se siente tu situación. Como el salmista, implórale por liberación y justicia. Y recuerda también que aún en su dolor y en su agotamiento, el salmista todavía tenía una esperanza. Vemos esto primero en la respuesta que da a su propia pregunta, esa pregunta que se repite 3 veces a través del Salmo 42 y 43. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y dice, espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. En un versículo dice, por la salvación de su presencia, y en otros 2 versículos dice, Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Vemos al salmista hablando con Dios y consigo mismo, animándose a sí mismo. ¿Por qué te desesperas, alma mía? Aquí está la respuesta. En primer lugar, espera en Dios. Espera en Él con paciencia y espera en Él con esperanza de que Él va a obrar a tu favor. Quizás no hoy, quizás no mañana, quizás no la semana siguiente, pero Él va a ser fiel. ¿Y cuál es su deseo profundo? Pues lo he de alabar otra vez. Su deseo más profundo, su motivación es tener razón y aliento y oportunidad, una vez más, para adorar a Dios. Como dice, entonces llegaré al altar de Dios, a Dios, mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios mío. Lo que expresó con lamento y melancolía al principio, me acuerdo de cómo iba yo con la multitud, iba ya con voz y alegría, pero eso ya está en el pasado. Eso también se vuelve en su esperanza. Entonces llegaré al altar de Dios, mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré, oh Dios mío.
Y se recuerda también que Dios es su Salvador. Por la salvación de su presencia, Él es la salvación de mi ser. Como dice, sigue diciendo después, de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Esa salvación es la base, el fundamento de su adoración a Dios. Y resumiéndolo todo, dice, Él es mi Dios. A la pregunta práctica que le hacían y que se encuentra dos veces en estos versículos, en estos salmos, ¿dónde está tu Dios? ¿Se acuerdan? Se burlaban de él. ¿Dónde está tu Dios? Él da una respuesta relacional. No te voy a decir dónde está. Te voy a decir que es mi Dios. Mi Dios. Mi compañero. Mi ayudante. El que me respalda. El poder de mi vida. Mi Dios. Junto con esto notamos que su respuesta se enfoca en la salvación de su presencia. La salvación de su presencia. Aunque nos sintamos que Dios está lejos, Él está aquí. Por su Espíritu, Él vive en mí. Aunque la situación me debe llevar en ese momento a una emoción de abandonamiento, Él es mi Dios. Él está aquí conmigo. Su presencia es permanente en mi vida. Como hemos visto en este y en otros salmos, muchas veces nos sentimos así, alejados, abandonados y hasta rechazados por Dios. Cuando nuestros sufrimientos causan emociones de agotamiento, podemos sentir la ausencia de Dios. Ese sentimiento de ausencia fue real para el salmista, pero se responde a sí mismo y declara que la presencia de Dios es la suprema realidad de su salvación. La presencia de Dios es la suprema realidad de nuestra salvación. Y gracias a Dios, esa presencia se demostró en amor y poder en la vida de Jesucristo, quien dice a los agobiados y a los agotados, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Este yugo, fíjese, tiene dos ranuras. Aquí va Eduardo. ¿Y quién va allí? Tomen mi yugo. No tomen el yugo, tomen mi yugo, porque yo voy también contigo. Caminando con Él y en su presencia, aprenderás de Él la paz y la humildad que necesitas para afrontar las dificultades de la vida. Caminando con Él y en su presencia encontrarás el descanso que tu alma cansada y deprimida necesita. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Esa es la invitación de nuestro Salvador. Y hoy aquí, al invitar a nuestro grupo de oración que pase al frente, quiero invitarlos a ustedes también. En un grupo tan grande como este, estoy seguro que yo no soy el único que está cansado y agobiado. Y Jesús dice, vengan a mí. Vengan a mí, los que se encuentran agobiados. Oremos. Señor, venimos a ti. Señor, entramos en tu presencia. Señor, apreciamos que tú estás presente con nosotros permanentemente por medio de tu Espíritu. Pero quizás también haya alguien aquí hoy que no te conoce personalmente, como la mayoría de nosotros te conocemos. Y necesita venir a ti, Señor. Aceptar esta invitación que tú nos estás extendiendo a todos. Que vengamos a ti. Con nuestras cargas, con nuestros dolores, con nuestras emociones,
con nuestros pecados, con nuestras faltas. Vengamos a ti, Señor, con todo esto, porque tú ofreces paz y descanso para nuestras almas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, que hizo todo esto posible por medio de su sacrificio en la cruz y su resurrección, oramos todas estas cosas. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Que pasen una buena semana. Y allí nos veremos otra vez la semana que viene.